Oremos. Señor nuestro Dios, gracias por enviar a tu Hijo, no solo para enseñarnos sobre el reino de Dios, sino para vivir perfectamente en nuestro lugar y también morir como sacrificio inocente en la cruz. Gracias por la salvación que viene de eso, Señor. Hoy que estamos estudiando las enseñanzas de Jesús, ayúdanos no verlas como cosas de la historia, cosas para los discípulos que no nos afectan tanto, sino como las cosas más importantes y útiles en nuestras vidas diarias. En el nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada tuvimos esta oportunidad para estudiar. Si no leyeron, está bien. No tienen que hacer estas cosas. Solo es si quieren estudiar durante la semana pueden hacer esto. Y Isaías 35 era muy importante en la sección que estudiamos la semana pasada, por la respuesta de Jesús a los discípulos de Juan el Bautista. Los discípulos estaban preguntando como representantes de Juan, quien era en la cárcel, ah, pero Jesús, ¿eres el Mesías o esperamos a alguien más? Y Jesús respondió, los ciegos ven, los cojos andan, miran a todos los milagros que pasan. Y Jesús citó a una parte de Isaías 35. Y Isaías 35, si ustedes leen todo, es sobre las obras del Mesías, las obras en la época de redención de Dios. Y elegí un versículo como resumen del mensaje de ese capítulo, y eso es el versículo 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Alguien leyó ese capítulo y quiere añadir una observación o algo así? Si no, podemos continuar, está bien. Pastor Elkin. Sí, allí hay unas promesas muy hermosas de Dios, a pesar de que el capítulo comienza con una ley recordando la destrucción de lo que había sucedido en los capítulos anteriores. Vemos lo que usted dice, cómo habla de esa buena noticia del Evangelio. Y también recordemos que cuando Jesús envió a sus discípulos, les dijo que no llevara nada de alforjas ni nada, o sea, él estaría completamente al cuidado de ellos. Y allí vemos cómo los que andamos por ese camino de santidad del que habla allí, estamos seguros en las manos de Él y nos muestra estudiando todo el capítulo como la final morada de todos los que andamos por ese camino de santidad será la morada eterna en el cielo. Y vuelve y hace énfasis en lo que siempre dice, necesitamos que Él viniera a salvarnos, eso no dependía de nosotros. Y es cierto que todos los milagros se hicieron como una evidencia de que Dios era, de que Jesús era Dios, pero también en la morada eterna ya no habrá cojos, ciegos, sordos, recordemos que ya nuestro cuerpo será transformado. Y es muy consolador ese camino de santidad por el cual andamos. Él hace énfasis allí o recuerda, énfasis no recuerda que los caminos de ese tiempo eran caminos ásperos por donde había que caminar, pero cuando Jesús venga todo camino será allanado. Y ahí es donde comienza ese camino de santidad por el que andamos todos los creyentes, terminando en esa gran promesa que es la morada eterna en el cielo. Y tenemos la seguridad de que Él siempre nos va a cuidar, de que no nos va a pasar nada en su mano. Con respecto a lo espiritual nos va a guardar. No podemos de pronto decir que entonces, me sucedió un accidente, tuve una pérdida material o esto y lo otro, no. Las promesas que allí son puras promesas espirituales. Muy bien, muchas gracias. Sí, por eso es tan bonito que Jesús cita este capítulo sobre su obra. No es solo ayudar a los cuerpos, porque vemos el destino de los santos al fin de capítulo.
Los redimidos de Jehová volverán, vendrá nación con alegría, gozo perpetuo, tendrán gozo y alegría, huirán la tristeza y el gemido. Y eso es el cielo, de que habla la conclusión del capítulo 35. Entonces, muy bonito. Y si no buscamos eso, vamos a perder un poco del significado de lo que Jesús está diciendo. Y por eso siempre digo que si queremos entender las enseñanzas de Jesús, debemos estudiar el Antiguo Testamento, porque Jesús siempre está citando el Antiguo Testamento y si miramos a los contextos, los versículos que Jesús cita, podemos ver aún más de lo que dice Jesucristo, porque estas citas no solo llevan el significado de las palabras mismas, también llevan el significado del contexto de dónde venían. Y si no tenemos un conocimiento muy bien del Antiguo Testamento, por supuesto, todavía las palabras de Jesús son buenas, pero podemos profundizar nuestro entendimiento con una sabiduría del Antiguo Testamento. Otro punto aquí que yo sé que he dicho antes, pero es muy importante, es que no queremos quitar la idea de nuestras mentes que el Nuevo Testamento es el Evangelio y el Antiguo Testamento es la ley. Esta división, es una división incorrecta. Sí, recibimos los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento y escuchamos de Jesucristo y la salvación en el Nuevo Testamento, pero como podemos ver en Isaías 35, es un intercambio de esas dos doctrinas por toda la Biblia. Vemos el Evangelio inmediatamente después de la caída en pecado, en Génesis, y también en los profetas y también en la vida de los reyes, en el rescate del remanente que volvió de Babilonia. Vemos el Evangelio en el Antiguo Testamento y vemos la ley en el Nuevo. Recordamos que unas personas murieron por su pecado en el Nuevo Testamento. No es que no existe la ley después de, ah, de que vino Jesucristo. Jesucristo vino para cumplirlo, pero los que rechazan a Jesucristo todavía sufren las consecuencias de estar bajo la ley de Dios. Entonces, en, quizás en escuela dominical para los niños, aprendimos la idea que el antiguo es ley, nuevo es evangelio. La realidad es que los dos tienen los dos y no queremos hacer una división muy fuerte entre esos dos. ¿Quedamos bien? ¿Comentarios, preguntas? Parece que estamos bien. ¿Alguien puede leer Mateo 11:7 a 10 que está en la pantalla? Se lo leo, mi hermano. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien escribió, de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. Muchas gracias. Y estos versículos empiezan una sección nueva de la historia. Ya se fueron los discípulos de Juan. Jesús respondió a las ansiedades de Juan y ellos en la manera que solo Jesús pudo. Y después
Jesús empezó a hablar sobre Juan a la gente. Ah, Imaginamos que cuando vino el discípulo de Juan o los discípulos de Juan, ah, también estaba presente una multitud y Jesús habló a la multitud después de, de responder a los discípulos de Juan. Y lo que dice es un poco interesante, hablando de cañas sacudidas, hablando de vestiduras, ah, pero vamos a mirar un poco a los versículos y adivinar, ah, estudiar lo que Jesús está diciendo sobre Juan el Bautista aquí. Son preguntas retóricas, ese es el término gramático para lo que hace Jesús aquí. Y si vemos los evangelios, Jesús usa preguntas retóricas muchas veces en sus enseñanzas. Son preguntas para hacer a la gente pensar, son preguntas que pueden guiar a una persona hasta una respuesta que el maestro quiere, mientras la persona piensa que es él que está pensando en estas respuestas, porque viene de preguntas y no solo del maestro diciendo, este es lo que significa este. A Jesús le gusta mucho usar preguntas retóricas. Pero las preguntas aquí muestran una realidad sobre Juan el Bautista. Era un profeta disimilar a los otros. Mientras profetas normalmente buscan su audiencia, la gente iba al desierto para escucharlo. No venían a Juan por su estatus ni apariencia. Obvio, porque lo que sabemos de la apariencia de Juan el Bautista es que era como un loco, casi, de vestidura muy pobre, comiendo cosas que normalmente no queremos comer. Y la gente no venía por apariencia, sino solo su mensaje. Y ese es un punto importante. ¿Qué saliste a saber al desierto? Ya que Mm. Juan solo comía miel y otra, Miel y langosta, sí. Miel me otra, gusta. Langosta silvestre no tanto para mis desayunos, pero bien no, rica. nunca he probado, entonces quizás Juan tiene razón. No sé si alguien ha probado en esta clase y puede compartir su experiencia. Pero sí, lo, normalmente, por ejemplo, pensando en Isaías, pensando en Jeremías, pensando en Moisés aún, ¿qué hicieron? Fueron a su pueblo. Moisés tenían que, ah, después de huir, volver, ir a su pueblo. Ah, Jehová eligió a Jeremías cuando era niño para ser su profeta, para ir al pueblo. Normalmente los profetas van al pueblo. Ah, el caso de Juan el Bautista era lo opuesto. La gente salía de sus hogares cómodos, salía de sus ciudades y entraba en el desierto, en una situación más difícil, donde hay menos comida, donde hay menos de las comodidades de una ciudad, y experimentaron no sufrimiento, pero incomodidad, para tener la oportunidad de escuchar a Juan el Bautista. Y mirando a los siguientes versículos, que saliste a ver, un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Obvio, no. Ah, Nadie usaría la palabra delicada para describir cualquier parte de la apariencia de Juan el Bautista. La Porque respuesta es, parecía era un loco, parecía un indigente.
un indigente probablemente que sí, usando ropa de Deje que me den la palabra. camelos y una, un hombre que probablemente cruzaremos la calle para no caminar en el mismo lado que Juan el Bautista. Pero ese es el punto de Jesús. La apariencia no importa. Pero es que uno tiene que aprender a caminar en medio de todo ello. Padrecito lindo me había hablado. Seas tú llevándonos al verdadero conocimiento, porque muchas veces esas personas tienen más corazón que lo que eviten de ropa fina. Gracias, Jolie. Hablando de Juan el Bautista, la apariencia no importa. El mensaje, eso sí, es lo que importa. La vida y misión de Juan el Bautista eran totalmente en contra de vida de reyes, líderes y aún la mayoría de los sacerdotes en la época de Jesús. Los Jonás, sacerdotes, sí. Olga tiene la mano levantada, creo que es mi hermano Mariano. Ok. Espérame un minuto, porfa, Mariano. Ah, Tristemente, todos nosotros sabemos historias de supuestamente profetas y sacerdotes que usan su posición para ganar dinero, para tener posiciones de poder en el gobierno o en su ciudad. Pero Juan no hacía ninguna de estas cosas. Su enfoque total era predicar la palabra de Dios sobre la llegada del Mesías. Y Mariano tiene una démonos contribución, bien pueda. cuenta, démonos cuenta cuántas veces no le iba al rey, por favor, que se alejara esa mujer que tenía por esposa, porque no era la esposa de él. Sí. Jolie, cuando quiere contribuir, por favor, le levanta la mano para mantener la orden en la clase. No, esperé que me den en la entrada. A Sí, ver, Mariano, bien pueda. bueno, yo veo en este hombre la humildad, la sencillez, hasta dónde se rebajó él. Si voy a predicar la palabra, si voy a dar una enseñanza, tengo que revestirme de humildad. Las palabras de él fueron las siguientes. Detrás de mí viene alguien el cual yo no soy digno de desatarle las sandalias. Debemos de revestirnos de humildad en cualquiera que sea nuestra posición de predicar, de enseñar, de llevarle mensajes de salvación a otros y donde nos encontremos debemos de revestirnos de esa sencillez humilde que caracteriza a los hijos de Dios. El mismo Dios nos lo dice en humildad, que las zorras tenían cuevas, las aves de los cielos nidos, pero él que era el Hijo del Hombre no tenía donde recostar la cabeza. Esa es mi participación de la humildad para cuando a uno le que ir a otras partes a llevar el mensaje de salvación. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Gracias, Mariano. Dios le bendiga a usted también. La humildad es un tema muy importante que podemos ver en la vida de Juan el Bautista. Y obvio queremos imitar esa humildad. Ah, Juan el Bautista era un hombre grande,
en el reino de Dios, un hombre muy, muy importante, pero no vivía así. Y yo puedo decir con confianza que Juan el Bautista era el mejor hombre que yo. Y si él no fuera digno de sacar las sandalias de Jesucristo, por supuesto, no soy yo tampoco. Pero eso es el milagro de Jesucristo, es que aunque no somos dignos, todavía somos partes de su reino y todavía vamos a recibir esas promesas increíbles de Isaías 35, de un fin de la tristeza y gozo imperdurable. Vi la mano de Benjamín y después Pastor Elkin. Buenos días nuevamente, hermanos. Mm, Utilizar el término anecdótico no es displicente porque estamos con la bendición de la palabra de Dios. Sin embargo, quiero aplicarlo por una razón simple. La época en que Juan el Bautista estuvo en este mundo, no sabemos nada más. Digamos que supongo que era muy común encontrar este tipo de personas vestidas lo que vemos hoy en día como de manera irregular. Me refiero al tema anecdótico cuando voy por la calle, veo individuos con corbata, mm, mujeres elegantes, se ven muy bonitas a propósito, es impecable los dos, con libros en venta, utilizando la palabra de Dios como argumento. Mm, Lo interesante es que intento entablar diálogo con ello y llegamos a un punto en que la palabra de Dios se defiende por sí misma y no tienen para dónde evadir. Intentan en la parte humana sustentar lo que predican. Sin embargo, solicito respetuosamente la Biblia para poder continuar con compartiendo conocimiento y escuchen las radios evasivas comunes. Cualquier día, una persona con lo que consideramos hoy en día regularmente vestida, en una, como decimos aquí en Colombia, en una galería, en una plaza de mercado, sentado en una acera, sucio, y sin ver la palabra de Dios, sin tener el texto físico en la mano. Diría humanamente por curiosidad, me he puesto a escucharlo y es increíble el conocimiento bíblico. Una vez me quedé sentado 20, 30 minutos, no sé, pero era mucho tiempo. Incluso el calor me sofocó y el mensaje fue hermoso. No quiero extenderme mucho de lo que esa persona predicó. Eso me llama poderosamente la atención, por eso el tema, la palabra anecdótico. Esa es mi intervención, hermano. Sí, gracias por compartir el mensaje que importa, no la apariencia, la buena historia que muestra eso. Pastor Elkin Jolie y después el Pastor Henry. Bueno, resumidamente, aquí en esta cuestión de la humildad que hemos oído, hay que tener mucho cuidado con esa humildad monástica, esos votos monásticos que personas que creen que entonces tienen que hacer un voto de pobreza, tienen que aislarse, en que yo no puedo tener esto o aquello. Ese es un extremo, pero tampoco podemos ir al otro extremo, como dijo Jonás, en tratar de o en usar la palabra de Dios para ganancias deshonestas o decir que porque esta persona le va tan bien, Dios lo es que lo está bendiciendo esto y lo otro. ¿Qué quiero decir con esto, con respecto a esto? Que no podemos juzgar la humildad por la forma de vida de una persona. Recordemos siempre el propósito de Juan era enseñar la palabra de Dios y hoy en día cómo la estamos enseñando.
porque muchas veces también encontramos personas súper sobradas, aunque están en el error y persisten en él, persisten en seguir en él, pero también encontramos personas que han utilizado mal la palabra de Dios para adquirir riquezas materiales, pero también encontramos personas que Dios los ha bendecido materialmente y aún siguen actuando conforme a como Dios manda para enseñar su palabra. Entonces tenemos que tener cuidado en volver esa humildad como un requisito o una bendición o un requisito para enseñar la palabra de Dios. No, claro que es lógico, pues un pastor no va a llegar mal vestido en nuestros tiempos de hoy a una iglesia a enseñar la palabra de Dios. Dios enseña a hacer todo decentemente y con orden, pero no quiere decir que entonces tenemos que llegar a ese punto monástico de hacer votos de pobreza, como enseñan algunas personas, para poder servir a Dios, o que tener ciertas cosas materiales son malas y me impidan servir a Dios. La humildad siempre está en cómo nosotros miramos la palabra de Dios por la fe que Él nos ha dado y en nuestra aplicación, cómo la estamos enseñando. ¿Cuál es nuestra actitud al enseñar la palabra de Dios? Muchas gracias. Sí, existe un dicho en inglés, no sé si se escucha en español, pero es la mitad luterana. Es decir, que en casi cada situación, cada doctrina, hay dos lados en que uno puede caer y eso es humildad esforzado para mostrar que soy muy humilde y no voy a tener nada. Y otro lado de un predicador va a ganar todo lo que puede con la oportunidad de liderazgo que tiene. Y muchas veces en estas situaciones queremos estar en la mitad, en medio de estos dos lados, usando nuestra libertad cristiana y las enseñanzas de la Biblia, no poner reglas en cómo uno debe vivir, sino usando nuestra sabiduría, pidiendo el poder del Espíritu Santo para vivir según las leyes de Dios en nuestra libertad cristiana. No queremos decir que hay que, un pastor debe, porque hay un nivel de libertad que tenemos según las enseñanzas de la Biblia, ah, pero a la misma vez siempre estamos atentos que no caemos en pecado de un lado o el otro. Y eso será una discusión, una lucha, un proceso por toda la vida, mirando lo que hacemos, lo que queremos hacer y lo que dice la palabra de Dios. Muchas gracias, Pastor Elkin. Creo que sigue Jolie y después Pastor Henry. No, pues yo quería decir solamente que no todos los indigentes son mala gente, no todos los indigentes son mal acostumbrados porque hay gente muy sabia, muy, lo dejan a uno con la boca abierta acerca del verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Y no podemos discriminar a nadie ni hacer acepción de personas, como dice la Biblia, porque esto sería caer en un error muy grave. Es la verdad, sí. Las cosas de la vida pasan, unas veces no tienen mucha influencia en esa situación. Y otras veces es un resultado de sus decisiones que han tomado. Y es un tema muy difícil sobre qué podemos hacer para ayudarles, qué tipo de ayuda realmente mejora la situación, qué tipo de ayuda no está haciendo. Ah, no tengo todas las respuestas en eso, pero verdad que no queremos juzgar, queremos mostrar respeto, amor cuando podemos y hacer lo que nuestros recursos pueden hacer en esa situación. Pero es un tema difícil,
no queremos condenar ni Sí, queremos... porque muchas veces, por ejemplo, yo en mi caso, soy la única cristiana de esta casa, la única que sigo a Jesucristo como verdaderamente Él ha sido, Padre Santo, bendito, amado y adorado. Y aún, y aún mis hijas todas me reprochan por ser yo evangélica. Ay, hasta donde no llegará el engaño, la tristeza que me da. Y gracias por compartir eso. Es una situación difícil, pero oremos por usted y tiene usted la familia en la fe. Y qué bendición que puede estar aquí, no presencial, pero todavía unido con los hermanos. Pastor Henry y después Benjamín. Buenos días, hermanos. Sí, al comentario de Benjamín, en cuanto a la vestimenta de Juan el Bautista, no la podemos comparar con vestidos de hoy en día. Tampoco podemos compararlo como que él estaba vestido normal, como en esos tiempos. Una de las señales de Juan el Bautista no solamente era lo que predicaba, sino cómo estaba vestido. Y por eso la explicación que estabas dando del tema de que es la mejor forma de explicarlo, era un loco, vestido como un loco. Y eso es importante. No podemos pues como darle una interpretación diferente porque estaríamos interpretando más mal la Biblia si queremos poner eso en el contexto del día de hoy, porque no lo podemos poner. Es la manera en que Dios actuó. Recuerden que cuando en Marcos, que está también el mismo pasaje, podemos ver de que los fariseos enviaron algunas personas a preguntar que quién era él, porque pues creyeron que era Elías. Y en Segunda de Reyes, en capítulo 1 versículo 8 pues vemos de que Elías estaba vestido de pelos, de ceñía sus lomos, de cinturón de cuero. Entonces, una de las cosas que Dios se encargó con Juan el Bautista no es solamente en cómo predicó, sino que en cómo se vistió. Y era la manera de identificar cómo el profeta Isaías y Malaquías que profetizaron la venida de Juan el Bautista, pues la gente podía identificar. Entonces, si tengamos a veces cuidado con esas interpretaciones, queriéndolo comparar hoy en día, porque no hay un punto de comparación con la vestimenta hoy en día. Hoy en día, un predicador o una mujer que está predicando, pues va vestido de cualquier manera, de manera sencilla o de manera con corbata o tiene una túnica o tiene, pues, de acuerdo a su cultura, pero no podemos dar esas interpretaciones de esa manera. Es mirar que Gracias. eran otras épocas en las que quizá mi Diosito lindo no les había mandado la ropa que tenemos hoy en día, que podemos gozar hoy en día. Démonos cuenta de cómo varios profetas se ceñían, era con un cuero de camello, de lo que fuera, y ceñían sus lomos con una cinta. Sí, esta conexión de la vestidura de Elías y Juan el Bautista es otro ejemplo. ¿Por qué estudiamos el Antiguo Testamento? Para ver esos detalles, hacer esas conexiones y apreciar aún más qué profundo es la palabra de Dios. Ah, en los versículos que siguen vamos a ver que dice Jesús, no existe un hombre que es mejor que Juan el Bautista de los hijos de, de hombres. Y también Jesús va a decir que Jesús mismo es mejor que todos los otros. Entonces, la vestidura es un señal de las profecías y también que está mostrando a Jesucristo como el Mesías.
Benjamín y después Mariano de nuevo. Buenos días, hermano Henry. Bendición saludarlo. Muchas gracias por su corrección. Bendiciones de nuevo. Sin embargo, mm, quiero aclarar que cuando inicié mi intervención lo dije a nivel anecdótico, pero es cierto, no podemos comparar. Como a nivel de aclaración, trato de decir es que esta persona decidió vivir así, como lo encontré. El otro individuo, las otras personas en su comunidad deciden vivir así. Eso es lo que el Señor nos da, de acuerdo a nuestras capacidades. El Señor me ha bendecido con la fortaleza de luchar ante cualquier impasse y quise hacer referencia a la obra de Él en mi corazón. Todos los seres humanos tenemos controversias. mm, Algunas personas sufren de caos, hay conflictos y me llena de alegría saber que Él por medio del Espíritu Santo me tiene aquí donde estoy, con deseos de aprovechar mis capacidades que Él me ha dado para seguir luchando y enfrentando la vida, pero no erra, simplemente con su guía me dice que hay que disfrutar. Bendiciones a todos en Cristo nuestra paz. Gracias por aclarar eso. Sí. Creo que el punto que podemos decir es que no queremos juzgar el mensaje por la apariencia del mensajero, por el contenido de lo que están predicando. Eso sí podemos decir hoy en día, pero en la cuestión de vestidura específica, lo que significa, no vamos a llevar ese significado a aplicarlo hoy en día. Mariano tiene una contribución. Eh, de pronto pido perdón si al predicar de humildad no, los hermanos, los pastores, no se fueron por lo que yo quería decir, no se fueron más allá, sino cogieron la humildad como, digamos, que el hombre para ser humilde necesita estar más vestido. No, señor. El mismo Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo nos dijo estas palabras. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es la humildad que yo quise decir. Y le pido a mis hermanos si le dieron otra interpretación a la humildad, que debía de ser sucio, desapado por ahí. No. Y como dijo el hermano Eric, ¿cómo se va a presentar en el púlpito un pastor mal vestido en esa forma? No era esa mi intención. Mi intención es las palabras que dijo el Señor Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso. Primero manso y después humilde. De corazón, de corazón. Y le pido perdón y mil perdones a mis hermanos por esas palabras de la humildad que yo cité primero en este apóstol. Me perdona. Gracias, sí. No hay nada para perdón. Creo que esa discusión surgió solo de la lectura y tienes razón que el corazón es donde
Dios mira, no a las vestiduras. Y eso es el punto que vemos con Juan el Bautista también. Pastor Henry y después Pastor Elkin. Sí, no, no hay nada que perdonar, Mariano, sino que Pastor el quien está dando una aplicación de que hay gente que malinterpreta este versículo y ya le doy la palabra a él, quien es lo que estaba mencionando. Es una aplicación que desafortunadamente en la historia de la iglesia han usado esta manera de vivir o los que se llaman en el Antiguo Testamento los nazareos, que eran personas que no tomaban vino o que no se cortaban la barba, cosas así, lo malinterpretaron. Y es una aplicación que está dando Pastor Elkin de lo que surgió de esa falsa humildad que muchos pretenden mostrar con los movimientos monásticos, es decir, con los que se meten en los monasterios y las monjas. Pero ya Pastor Elkin va a hablar porque yo estoy haciendo aquí abogado de él, a ver si me gano un tinto. Yo espero el mío, hermano Henry, bendiciones. Claro que sí. Bien pueda, Pastor Elkin. Conéctemelo ahí. Sí, mi hermano, gracias. No, en ningún momento se trata de decir que hubo algo malo, no. Está bien, lo que yo di fue una aplicación, o sea, es como hay aquí en Colombia hay un adagio que dice, el hábito no hace al monje. ¿Por qué? Porque es que entonces si yo voy a, supongamos lo que Henry decía, hay pastores, a mí no me gusta la corbata, no me gusta el cachaco. Entonces, si yo voy a una iglesia y me va a decir, no, es que para usted predicar, el requisito es que usted se tiene que vestir de corbata o de cachaco, pues yo diría, bueno, entonces esto es un legalismo. O si me van a decir, mire, es que para que sea más humilde, entonces venga con un pantaloncito roto, en chanclas. No, el hábito no hace al monje y no podemos juzgar la predicación por eso. Siempre vamos a juzgar la predicación por el mensaje. Entonces, sí, lo que yo quise decir no es juzgar, no, nunca haría eso, es mostrar una aplicación de que no vamos a caer en esos extremos. ¿Por qué? Por lo que dije, porque muchas veces creemos, ay, no, es que tal persona como es de humilde, esto y lo otro, vea, mire Dios cómo la quiere, o el otro, mire Dios cómo lo bendice ese Señor, la forma del ser, y vamos a las iglesias y si no hay un pastor bien elegante, o llegamos y vamos a mirar quién es el pastor, y entonces buscamos el que está más cachaco. Ese que está allá, ese es el pastor. No, cuidado con eso. Cuidado con eso. Es una cosa que yo quise aclarar de aplicación para que no nos vamos ni a un extremo ni al otro. Como digo, bueno, siempre debemos mantenernos en la mitad. Finalmente, ¿con qué vamos a juzgar una enseñanza y una doctrina? Con la palabra de Dios, no con la vestimenta. Lógico, como dije, pues hombre, no va a llegar una persona a enseñar y puede llegar el punto de que estamos en un momento de guerra, un ejemplo, y yo tengo que ir con la única ropa que tengo, pero estoy en la iglesia y hay que hacerlo. Pero mientras tenga la capacidad y Dios lo permita, debo hacerlo como nos enseña ya en el culto público, decentemente y con orden. Entonces, esto es una aplicación, esto no es juzgar, no, y no hemos hecho nada malo, no, simplemente todo esto nos sirve para mirar que hay cosas que no podemos traer del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, como quieren hacer muchas personas hoy en día. Con ese punto yo hablo de él porque lo conozco, de personas que dicen, no, es que hay que ser humilde, no se puede tener nada, porque mire, Jesús no tuvo nada, ni siquiera donde recostar la cabeza. No, no confundamos las escrituras enseñando lo que no es. Entonces, sí, es lógico, en ese tiempo Juan estaba así, era su tiempo. Hoy en día unos iremos con camisilla, con camiseta, como me gusta a mí, otros irán con corbata, otros se pondrán su estola, otros se pondrán su tónica. Eso es de acuerdo a la cultura y como la persona la quiera. Eso no hace ni más ni menos poderoso el Evangelio. Muchas gracias. Creo que esa es una buena conclusión para esta discusión. Ah, y ahora voy a terminar con la sección de 7 a 10. Dice Jesús, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, por supuesto. Sí os digo más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y eso es interesante porque Jesús, quien acaba de citar una sección de Isaías para mostrar que sí, Jesús mismo era el Mesías, ahora está citando Malaquías 3:1.
para mostrar que la llegada de Juan el Bautista también vino de las promesas de Dios. Recordamos que un ángel llevó las noticias a Zacarías, su padre, pero Zacarías no creyó el ángel, entonces no pudo hablar hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Tuvo que escribir el nombre de su niño porque no podía hablar ah, por su falta de fe. En, en un lado, esa historia es una demostración increíble de la gracia de Dios, que Dios dio esa oportunidad a un hombre de poco fe, que no creía que Dios podía dar un hijo a él y su mujer. Pero llegó Juan el Bautista, hijo de Zacarías y su esposa, según la profecía también. Malaquías 3:1 es la cita de Jesús aquí. Y por eso Juan el Bautista es el segundo Elías. Malaquías de nuevo, pero esta vez 4:5, dice, He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Antes del nacimiento del Mesías, vino Elías, y Juan el Bautista es el segundo Elías. Este versículo es un vínculo entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Las últimas palabras de un profeta en el Antiguo hablan sobre el profeta que iba a anteceder a Jesús para empezar el Nuevo. Muy interesante. Malaquías es la última libro, el último libro en el Antiguo Testamento, y capítulo 4 es el fin de Malaquías, hablando de la venida del segundo Elías, cómo empieza los evangelios, uno de los evangelios, con la historia de Juan el Bautista, con el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, hay cientos de años entre Malaquías y ah, la época de Jesucristo, pero este versículo es el vínculo muy fuerte entre las profecías del Antiguo Testamento y su cumplimiento en la época de Juan el Bautista y Jesucristo. De nuevo, mirando al Antiguo para entender el Nuevo. Ah, sí, no tenemos tanto tiempo, entonces no tendremos oportunidad para ver estas cosas, pero nuestra oportunidad para estudiar será leer la historia del nacimiento de Juan el Bautista en Lucas 1. Entonces, en Lucas 1 pueden ver la historia de Zacarías, el padre, qué pasó con el nacimiento de Juan el Bautista, y también pueden hacer la conexión entre eso y la profecía de Malaquías. Unas preguntas o comentarios para concluir. Muy bien. Pastor Benjamín, bien puedo. No, hermano, quiero compartir mi alegría y felicidad por la bendición que me ha dado Cristo por medio de su palabra de conocerlo y disponible para quien tenga mi número de WhatsApp y compartir, valga la redundancia, su palabra y su conocimiento. Bendiciones. Sí, una bendición increíble. Muchas gracias a todos ustedes por venir hoy. Es una clase buena cuando tenemos muchas preguntas y contribuciones y hablamos sobre la doctrina. Entonces, qué alegría tener oportunidades como esta clase. Pastor Elkin, ¿puede despedirnos con una oración, por favor? Soberano Dios, una vez más queremos darte gracias por tu misericordia y tu amor para con nosotros. Tu palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a ti, Señor. Ayúdanos siempre a vivir con reverencia y respeto ante ti y ante tu palabra, Señor. Y sigue creando en nosotros ese ánimo, ese deseo de seguir aprendiendo cada día más de tu palabra, Señor. Doy gracias por cada uno de nuestros hermanos que nos reunimos aquí para estudiar.
también por aquellos que han de ver esta grabación después, Señor. Te pido que tu palabra sea viva en cada uno de nosotros, Señor. Señor, seguimos dejando en tus manos cada uno de nuestros hermanos, seguimos dejando en tus manos al pastor Henry, donde él está, Señor, trabajando para tu reino. También lo encomendamos en su regreso para que los traigas con bien nuevamente al seno de su hogar y al trabajo en Medellín y aquí en Colombia. También, Señor, nos ponemos en tus manos cada uno de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que conforme a tu voluntad, aparte de cada uno de nosotros, todo lo que pueda hacer daño a nuestra vida espiritual, a nuestra vida física y a nuestra vida material. Tú conoces nuestras necesidades, señores, y proyectos. Te pedimos, Señor, que seas tú edificando cada una de ellas, pero lo más importante, manteniéndonos bajo tu gracia en este camino al cielo, hasta que partamos de él para ir y vivir y reinar contigo por toda una eternidad. Hoy, Señor, en este comienzo de semana, te entregamos todos nuestros hermanos y cada una de sus vidas, Señor, para que tu santo ángel nos guarde, para que el enemigo no tenga ningún poder sobre nosotros y que seas tú nuestro guía, Señor, siempre en toda nuestra vida, acciones, palabras y pensamientos. En el nombre de Jesús te hemos orado y con la guía del Espíritu Santo. Amén. Una feliz Buen día y semana, Dios bendiciones te para bendiga. todos.